Bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo. Qué gusto poder compartir estas grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios significa sentarnos a los pies de nuestro gran Dios y Salvador. Señor Jesús, Señor de la gloria, el Dios Todopoderoso es nuestro Padre. En Él estamos completos porque Él lo es todo. Y su palabra nos alimenta, su palabra nos alienta, su palabra nos da vida. Hoy abordaremos la temática Tu culpabilidad tiene solución. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La culpabilidad del hombre frente al pecado es indiscutible. Algunos filósofos necios se han atrevido a considerar que el hombre pecó a causa de un mal diseño de Dios. Sin embargo, la Biblia expresa por boca de Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice que Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, entre ellas la desobediencia y las transgresiones a la voz de Dios, que justamente fue lo que sucedió allá en Edén. Mateo 24, capítulo 24, versículo 12, expresa que ciertamente la maldad se ha multiplicado y ha traído consecuencias como el enfriamiento del amor hacia Dios. Recuerda que el amor hacia el Señor exige obediencia, y cuando ocurre este enfriamiento, entonces surge la desobediencia, que es pecado. El Señor dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos, obedeced mi palabra. Entonces, esa actitud del ser humano frente al pecado no ha cesado, al contrario, cada día va de aumento en aumento, como lo podemos apreciar en cualquiera de nuestras culturas o en cualquier entorno social. Este problema de la multiplicación del pecado no es nada nuevo. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 7, refiere a que las iniquidades testificaban de Israel su mala conducta ante Dios, pero aquella generación también clamaba a Dios y reconocía que sus rebeliones se habían multiplicado. Recuerda que el pecado no suma, el pecado divide tu relación con Dios y se multiplica. El mismo profeta en el capítulo 5, en el versículo 6, él plantea que dicha multiplicación ha conllevado al aumento progresivo de la deslealtad del hombre hacia Dios. Si consideras la realidad en tu contexto inmediato y te preguntas cómo está la situación respecto a los tiempos de Jeremías, objetivamente tendrás que decir que dicha situación se ha multiplicado, viene de una manera continua y escalonada. La culpabilidad del hombre es inminente, es innegable. No hay marcha atrás. La consecuencia es la avanzada de pecado. No hay sistema de gobierno, no hay ningún modelo paradigmático social que pueda detener esta situación del pecado. Por eso digo, no hay ningún ente gubernamental en el mundo que pueda hacer algo a favor de tan peligroso ataque a la humanidad. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 12, también hizo un análisis de su entorno y consideró que las rebeliones del ser humano contra su creador se habían multiplicado, y era justamente el pecado la resultante que atestiguaba contra la misma humanidad. Y este profeta profundizó un poco más acerca de la situación, y al plantear que algunas acciones contrarias a Dios estaban y formaban parte del hombre, y que éste no estaba en desconocimiento de su pecado. El hombre siempre ha sabido y ha tenido conocimiento del pecado. El hombre sabe qué es pecar, pero no se define a buscar una solución. El hombre tiene conocimiento del causal de su culpabilidad, pero ahí no está la solución. El hombre sabe todo esto, pero el problema no es la culpabilidad, sino el resultado de no ir a la fuente de sanidad. Entonces, a la verdad, el problema del pecado se convierte en algo mortal cuando el hombre no toma la decisión de ir a Jesucristo. Cuando el ser humano decide ir a los pies del Señor,
allí puede hallar la perfecta sanidad de su culpabilidad. El hombre sabe que Dios existe, aunque quien dice ser ateo y lo reconoce, aun cuando lo diga, el solo hecho de decir que no existe, por ese mismo argumento de negarlo, ya hace que sea evidente la existencia de nuestro gran Dios. La Biblia declara que simplemente es un decir del necio en su corazón, no hay Dios. Y quien considere esta necedad, pues sencillamente lo que está es aumentando su culpabilidad y va camino a la muerte segunda, ya que está desechando la solución a su culpabilidad. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos en el capítulo 1, versículos 19 al 21, considera que Dios, a través de las cosas visibles de la creación, son claves para que el hombre pueda visualizar el eterno poder de la divinidad, de modo que no tendrá excusa ante su Creador al tratar de justificar su condición de su culpabilidad. Muchos argumentan que la culpa fue de Adán, que fue de Eva, y se han quedado allí en el causal, pero el problema no es señalar la causa, tampoco es quedarse allí viendo y observando y lamentándose de las consecuencias, sino que lo importante de esto es salir a buscar una solución a dicha culpabilidad que se ha transmitido de generación en generación. Y cuando el hombre no lo hace, he ahí el problema, pero cuando el hombre sabe que debe ir a Jesucristo, he ahí la solución. Dice el verso 21, que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia. Toda la humanidad, sea por revelación plena escritural o por la revelación natural, se sabe y ellos tienen conocimiento de que existe un ser supremo, inteligente en extremo. Y alguien puede cuestionar, ¿y qué de las etnias en el mundo? Cuando el hombre se postra y adora al sol, la luna, incluso el vasto universo, como lo plantea el panteísmo, está declarando que efectivamente sabe que existe un ser superior al que han denominado Dios. ¿Y serán salvos? Es la pregunta. Cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13, refiere al juicio final ante el gran trono blanco, donde serán abiertos, dice la Biblia, los libros y el libro de la vida. Y los muertos serán juzgados según sus obras por las cosas que aparecen escritas en cada uno de ellos, de aquellos libros. Será un juicio individual, será un juicio justo. Cada uno será juzgado según su actuar. Este juicio es evidente en la eternidad y hay la razón de su blancura. Cuando se habla de ese trono blanco se refiere a la justicia divina. La iglesia no irá a este juicio, ya que este juicio se llevará a cabo con el arrebatamiento. Por eso la culpabilidad a la que se refiere Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, no se refiere a quienes desconocen la verdad, esto es a Cristo, sino a quienes le conocen, pues nadie puede detener lo desconocido. Dice el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y complementa en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tú no puedes cambiar lo que no tienes. Entonces, ¿qué estaba planteando Pablo? Sencillamente que aquellos que han conocido la verdad y deciden desechar a Cristo, deciden desechar su palabra, quedan expuestos a cualquier tipo de consecuencia de su culpabilidad. Desechar al Señor, desechar la voz de su palabra, es potestativo de cada ser humano. Él se manifestó en carne, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó para limpiarte y para limpiarme de nuestra culpabilidad. Él mantiene su llamado. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si te acercas a Jesucristo y no detienes su palabra, te aseguro que Él perdonará tu pecado y serás justificado. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Su invitación va más allá de una conversión religiosa. Es reconocer que solamente Él, como Dios y Salvador, puede quitar de ti la culpabilidad. Solo en su nombre, al ser invocado en el bautismo, el producto de esa culpabilidad, de esos pecados, son perdonados. Es lo que declara Hechos 2:38.
Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, hay oportunidad de limpiarte de esa culpabilidad. Solo Él, Jesucristo, puede hacer algo por ti. Y no olvides, tu conexión con Cristo, con la verdad, es vital. Gracias por su atención a la voz de Dios, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.